quiero hablar de lo que sería la frecuencia de corte, ¿ya? Conceptos que ya han visto en señales, han visto en control creo que han visto un montón. ¿Qué tiene que ver eso con lo que hacemos? En muchos contextos, en un contexto que se utiliza mucho el PWM, ya como creo que los de mecatrónica ubican esto, porque creo que han hecho, ya implementado, es que nosotros vamos a colocar acá nuestra señal PWM, tac, 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 ¿ya? Y esto lo vamos a juntar, lo vamos a conectar a un transistor, unas resistencias o simplemente un driver que contiene todo eso, ¿ya? Y esta señal que vamos a generar, PWM, lo que va a hacer es eh, controlar un motor. Entonces vamos a tener un driver de motor o un transistor y unas resistencias y vamos a poder controlar un motor, tanto la velocidad como, como la dirección de rotación, horario o antihorario. ¿Ok? Ahora, a lo que me voy es lo siguiente. Si déjenme ver qué hay acá, tac, tac, tac. Eh, ya, sí, acá podemos irnos. Lo que vamos a generar es, vamos a colocar, ¿no ve? Una señal PWM. Tac, tac, tac. Es un high, un low que va alternándose. ¿Por qué lo que sale en el motor o de qué depende de que lo que salga, lo que veamos en el motor sea un motor que está como funcionando mal, entre comillas, el cual está como rotando cuando esto está high y luego deja de rotar cuando está low, está como rotando, me paro, rotando, paro, rotando, paro, rotando, paro, que no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que esta señal sea en realidad una señal analógica, pseudoanalógica, ¿ya? Que va a ser el valor promedio o va a ser el valor máximo por el Dati Cycle. Sabemos que esto de acá es la señal, el voltaje pseudo analógico, que es el VDD o el voltaje máximo por el Dati Cycle. Lo que yo quiero es que me dé un voltaje a la mitad, digamos, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que sea un motor que está funcionando bien y como le estoy dando la mitad del voltaje, pues está yendo a la mitad de su velocidad. No está yendo a full con voltaje al máximo, sino a la mitad de su velocidad. Así controlamos la velocidad del motor. Entonces, ¿de qué depende que va a funcionar bien, que va a ir a la velocidad media o que va a funcionar medio mal, como que esté encendido y luego se apaga? Encendido, se apaga, encendido, se apaga, porque entenderíamos eso de la señal violeta, ¿ya? Entonces, acá entra lo que vendría a ser la frecuencia de corte, ¿ok? Y todo motor o sistema mecánico, ¿ya? Como han debido ver en control, también circuitos eléctricos, y un circuito ERL y un circuito EC, vamos a ver después, tiene una frecuencia de corte, ¿ya? Esa frecuencia de corte, acá tenemos el diagrama de Bode, ¿ya? Que repito, seguramente han visto un montón de veces, el diagrama de Bode, me indica justamente dónde está esta frecuencia de corte, ¿ya? Que es 1 entre tau para el circuito RL. Y esta frecuencia de corte, ¿qué es lo que me dice? Me dice que el sistema como tal, motor, las frecuencias que estén encima de las frecuencias de corte, ¿ya? Estas frecuencias altas, digamos, entre comillas, van a ser
filtradas. Las frecuencias altas van a ser filtradas. Estos cambios que va a haber acá van a ser filtrados. ¿Ok? Entonces, este motor tiene en su característica una frecuencia de corte. ¿De qué depende esta frecuencia de corte? Pues depende de la mecánica del motor, depende también tal vez de la parte electrónica del motor, pero tiene un valor. ¿Ok? Y nosotros estamos metiendo acá al motor una señal PWM que tiene una frecuencia, que vamos a poner frecuencia PWM. Entonces acá nosotros estamos metiendo un PWM que tiene una frecuencia de PWM. ¿Ok? Si esta frecuencia de PWM va a estar acá, digamos, esto lo alejaré. Esta frecuencia del PWM puede estar acá o puede estar acá, a la izquierda o a la derecha de la frecuencia de corte. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia de que esté acá o esté acá con lo que va a ver o va a salir del motor? ¿Qué es lo que vamos a tener como un output a nivel del motor? Según lo que he explicado acá. Un buen funcionamiento o un funcionamiento que deseamos y un mal funcionamiento entre comillas. ¿Alguien se anima? Si recopilamos los conocimientos que tienen de control, ¿cuál sería la conclusión? Carlos Bellot, Carlos Aguilar, creo que te he preguntado antes, nomás Dani Bola, ¿estás en clases? ¿Alguno de los Sí, Carlos está estoy en en clases? clases. ¿Alguna idea? Si una frecuencia a tu sistema está entrando una frecuencia, la de acá, digamos, que es mayor a esta frecuencia de corte, ¿qué es lo que está pasando con esta frecuencia? ¿Qué es lo que han visto en control? ¿Sí, Carlos? Bellot? Es filtrada, ¿no? Es filtrada. Y acá no es filtrada. O sea, acá pongámosle, acá, esta de acá se filtra, esta de acá no se filtra. ¿Ya? Y de manera, y ¿qué resultado vemos? Que en el caso que sí filtremos, estamos filtrando este cambio. Lo que va a ver nuestro motor o lo que va a salir del motor, ¿qué va a hacer? Vamos a tener dos opciones. Cuando se filtra el FPWM, vamos a filtrar estos cambios. Esos cambios tendrían que verse en el motor. Funciona, ya no funciona. Funciona, no funciona. Funciona, no funciona. Funciona. Entonces, no estaríamos en este caso. Este caso es eh, cuando no se filtra. Cuando lo que entra repercute en nuestro sistema. Y este caso es cuando se filtra. Porque si estoy filtrando esto de acá, ya no estoy viendo esos cambios, estoy eliminando esas frecuencias. Entonces lo que vamos a ver es simplemente el promedio o solamente el valor pseudo, lo que ya hemos llamado valor pseudonológico. Lo que veríamos sería un funcionamiento deseado del motor. Entonces en este caso, cuando se filtra el PWM, tenemos, ¿cómo diríamos? Un buen funcionamiento, digamos. ¿Ok? Porque estamos filtrando los cambios. Entonces no vamos a estar como que funciona, no funciona, funciona, no funciona. No, estoy filtrando esos cambios. Y cuando no se filtra la frecuencia del PWM, entonces vamos a ver esto, pues no estoy filtrando. Entonces voy a ver un motor que se enciende, que se apaga, se enciende, que se apaga. Y es algo que no quiero. No, ese no es el objetivo de todo esto. ¿Ya? Entonces en este contexto entra, eh, así es como entra en este contexto lo que es la frecuencia de corte. ¿Ya? Eh,
Esto puede ser fácilmente una pregunta, ¿ya? Parte de una pregunta en el examen. Les digo, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Ok. Si hacemos el mismo análisis rápidamente con una LED, que yo entro un PWM, tac, 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 ¿ya? Y yo quiero que funcione bien la LED. Para mí, que funcione bien la LED es de que yo vea una LED que esté brillando con cierta intensidad, que esté brillando, no sé, al 25%, que esté brillando al 30%. Sí, perdón, Yamil, ¿tienes una pregunta, comentario? Bueno, sí, un comentario más sobre el resumen de esto. Básicamente, frecuencias bajas, el motor empieza ya no lo filtra, así que empieza a encenderse y no encenderse, y con frecuencias altas, como al filtrarlo, Mm. ya es una pseudo línea recta, ya no es Y es lo que algo deseamos, abajo. digamos. Y es lo que deseamos. Necesitamos esa pseudolínea recta, es lo que queremos para como voltaje analógico. No, mejor. Y nosotros conocemos esto. Entonces, como yo conozco que esto, digamos, es, ponle, 1 kHz, ¿ya? Tu motor te dice, esta es mi frecuencia de corte. Entonces, tú ya sabes que sí o sí, la frecuencia de tu PWM tiene que ser mayor a eso. No puedes meter algo menor. Entonces, es parte Ah, del dimensionamiento de lo que nosotros creamos, porque nosotros creamos esto, ¿verdad? por eso se modifica en el puente H. Exacto. ¿Ya? Ah, de acuerdo. Eh, y ahí, terminando de hablar de esta parte, si tenemos una LED, yo quiero que funcione bien, que se encienda a mitad de intensidad, a 25% de intensidad, acá va a haber una frecuencia PWM, ¿ya? ¿De qué depende la frecuencia de corte de la LED? ¿De qué depende que es que aquí hay que jugar con algo? Puede ser de la LED y también de lo que nosotros vemos. ¿Cuándo nosotros vamos a ver eh, que es una LED que está encendida al 50% o es una LED que esté encendiéndose, apagándose? ¿Qué les dice su sentido común? ¿Yamil? Bueno, considerando la práctica anterior, cuando el 50% se reduce la intensidad, pero cuando está sin apagándose, parpadea. Parpadea. Y justamente eso depende de esto, ¿no ve? Sí. Ahora la pregunta va también, ¿de qué depende esta frecuencia de corte? Si en este contexto somos nosotros los que estamos viendo. Acá vendría también la frecuencia de corte, digamos, del ojo. Acá sería una mezcla de ojo, digamos. Carlos Bella, ¿tenías algo más que acotar? Sí, bueno, yo quería decir que tal vez podría ser o bastaría 50 Hz, ¿no? Haciendo una analogía, en nuestras casas tenemos 220 voltios, 50 Hz, entonces nosotros siempre vemos el foco encendido. Tal vez Ya. más o menos por esa parte. 50 Hz es lo del trifásico, ¿verdad? Esos 50 Hz, ¿cuál es la razón? Ahorita no me recuerdo. Eh, Puede ser que los 50 Hz esté vinculado a lo que quiero ir, pero está bien, gracias por el aporte, Carlos. Tenemos una velocidad de reacción, nuestros ojos pueden detectar ciertos cambios, ¿ya? Y si no me equivoco, creo que el cambio más pequeño que podemos detectar es de 0,1 segundo, 0,01 segundo. Entonces, si no me equivoco, esto hay que verificar, ¿ya? El cambio más pequeño que podemos detectar es 0,01 segundo. Si hay cambios más rápidos, pues no los detectamos. Nuestro ojo, nuestra visión. Eh, entonces, si este es el cambio más pequeño, la frecuencia ligada a esto es 100 Hz. Entonces, podríamos decir que la frecuencia de corte de nuestro ojo es 100 Hz. Si yo meto acá algo que va más rápido que 100 Hz, estoy más adelante de mi frecuencia de corte, no voy a detectar que la LED se enciende y se apaga. Tal vez se esté encendiendo, apagándose, pero muy rápido. Yo solamente voy a detectar lo que sale en promedio, el valor pseudoanalógico, lo que me interesa. ¿Ok? ¿Está claro, Yamil, Carlos? Sí, entonces Podemos. idealmente, según la frecuencia de Nyquist, tendría que ser 200. Em, Acá no estamos haciendo un muestreo todavía. No estamos en el contexto. En iQuiz es para cuando hacemos muestreos, ¿no? Pero Cuando obtenemos
digamos, de Datos lo, analógicos, digamos, no estamos todavía en ese contexto. Luego, si es que hacemos un muestreo, ahí sí aplicamos lo que dices, el doble. de acuerdo. ¿Ok? Ok. Entonces, esto es la frecuencia de corte en este contexto, ¿ya? ¿Qué hora es? Tac, tac, tac. Y lo mismo pasa, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un circuito RC, ¿ya? Sabemos que un circuito RC es un low pass, ¿ya? Es un filtro pasa bajo. Eso han visto, yo creo que varias veces. Y entonces vamos a tener acá un tau, digamos, el que se carga el capacitor, ¿ya? Y un tau en el que se descarga. Si conectamos, digamos, un PWM a un circuito RC, tendríamos lo siguiente, ¿ya? Tenemos acá el PWM y tenemos acá un circuito RC. ¿Cuál es el comportamiento? Este es el PWM, ¿ok? Y esto es lo que va a salir acá, el Vout. Esto de acá es el Vout. Voy a cargar, voy a descargar, ¿no? Carga y descarga de un capacitor. Cargo, descargo. Cargo, descargo. ¿Ok? Lo que yo quiero crear es esta señal pseudoanalógica. Este es el pseudoanalógico. ¿Ok? Entonces, si mi carga y descarga es más rápida, un rato déjeme ver, si mi carga y descarga es más lenta, sí, más lenta que el PWM, estoy logrando este pseudoanalógico. Ahorita no está sumamente exacto, pero alguito tiene, digamos, ¿no? Entonces, cuando el PWM sea mucho más rápido que la carga y descarga de este circuito RC, voy a lograr ese PWM, ese pseudoanalógico, y acá lo mismo, ¿no? Acá fíjense, acá tenemos un daticycle más o menos del 60%. Vemos, ¿no? La señal más o menos está al 60% arriba y 40% abajo. Y veo que logramos justamente esta señal que más o menos oscila justamente en el 60% del voltaje máximo, ¿no? Acá estamos en un daticycle del 90% más o menos, ¿ya? Un 95%. Vemos que hay 90% mejor. Vemos que está 90%, 80% encendido y 10 o 20% abajo. Y vemos que el capacitor pues se carga y luego descarga, carga, descarga, carga, descarga. Y esta salida es lo que me interesa y se parece al objetivo que es esta señal pseudoanalógica. ¿Ya? Si la carga y descarga del capacitor, es decir, la frecuencia de corte sería más baja, ¿qué es lo que va a pasar? Esto de acá, ¿cómo sería esto? Se carga, se descarga, sería algo así, digamos. Se carga muy rápido, se mantiene ahí y luego se descarga muy rápido. Y luego se mantiene ahí. Luego se carga muy rápido, se descarga muy rápido, ¿no? Si la carga y descarga o el tau es muy pequeño, vemos que este amarillo pues está lejos de este azul, que es lo que me interesa como salida pseudoanalógica. ¿Ya? Esto cuando tau es muy pequeño. O es decir que la frecuencia de corte de esto, la frecuencia de corte de esto es eh, muy grande. Déjenme ver. Sí, muy grande. ¿Ya? Entonces, con eso espero que esté claro. Eh, esto quería mostrar, pero no, ya ni modo. Tac, tac. Ya. Ahora sí hagamos otro video. Tac. Finalizar.